El dios del mar Hemu creó y bendijo el país de Heguk, habitado por encantadoras sirenas. Sin embargo, de generación en generación los reyes Haeguk nacen sin corazón. Sin corazón solo se puede vivir 25 años. Si el rey no consigue conquistar el corazón de la muchacha que lo ama antes de los 25 años, morirá. Hace un año, un pequeño barco con 2 velas blancas echó el ancla en un puerto tranquilo. El sol ya pintaba los bordes del horizonte y pequeñas olas rompían contra los bordes de la embarcación. Un hombre de cabello gris, vestido con ropa tradicional, con grandes cuentas alrededor del cuello y un sombrero en la cabeza, se dio cuenta de que ya estaba oscureciendo. Le dijo a Sol que ella podía caminar lentamente. Una muchacha que calzaba sandalias tejidas subió con cuidado a la tabla que colgaba sobre el mar. El viento agitaba el vestido y la trenza de la morena, que permanecía insegura en el borde del tablero. Solu tragó saliva nerviosamente. La niña miró hacia adelante con miedo. El mar está tan tranquilo, pero cuando te encuentras ante él en el umbral de la muerte, parece ominoso. Las manos de la morena temblaban y agarraban nerviosamente el dobladillo de su vestido. El sol se hundió aún más, pintando todo a su alrededor con colores dorados. El viento aumentó en fuerza. Sol se sintió como si estuviera parada al borde de un precipicio. Se cubrió la cara con las manos, y el sonido del tambor hizo la situación aún más tensa. Con las palabras, «Mamá, sé saludable», la niña dio un paso adelante. La tabla crujió bajo su pie. Dando otro paso, la morena se sumergió en el agua. Solu se hundió cada vez más en el abismo. Las últimas burbujas de aire escaparon de su boca. Se dio cuenta de que se estaba asfixiando. Una mirada nublada vio una sombra más adelante. La mancha oscura se acercaba. La niña vio 2 ojos brillantes frente a ella. La morena no podía distinguir lo que tenía delante. Era difícil de ver, pero por alguna razón esa mirada le parecía triste. Solu extendió su palma hacia la criatura. Comenzó a envolver su mano, moviéndose más hacia su cuerpo con su esencia, como enredaderas. La niña abrió los ojos sorprendida. Ella se dio cuenta de que había agarrado al hombre que se estaba ahogando. Solu le sonrió a la amable belleza, pero la criatura soltó a la niña y se alejó nadando. La morena, hundiéndose aún más en el abismo, se dio cuenta de que ahora sí que era el final. Mientras se hundía lentamente en el olvido, Solu escuchó música que fluía con las palabras de una canción. Dijo que la voz que susurraba sobre el amor era una dulce mentira. Las manos suaves eran una tentación de la oscuridad. La melodía le dijo a la niña que no lo creyera. Aunque se haga pedazos, aunque el corazón se duela y se esfuerce por ti, la conciencia la estaba abandonando. Pero antes de que sus ojos se cerraran, vio un rostro borroso frente a ella. El joven rey estaba leyendo un pergamino en su palacio, Baek Haegung, cuando un guardaespaldas se le acercó. El señor Teran preguntó si había olvidado que esa noche era la noche de la consolidación. El subordinado respondió que no. Luego comentó con entusiasmo que al caballero le quedaba menos de 1 año de vida sin corazón. Lamentó cómo sería la situación en Baekhyeguk sin él. Teran se tocó la frente con resignación. Entonces, de repente, miró a Fago y le preguntó si debía contarle nuevamente sobre su impotencia. Se frotó la barbilla pensativamente y notó que el sirviente sabía que no podía tocar a una mujer. El pergamino cayó al suelo y se desenrolló. Fago se estremeció y se inclinó. Se disculpó y dijo que estaba preocupado por el caballero, por lo que se tomó la libertad. Su Majestad, alegando fatiga, despidió al guardaespaldas. El tipo se dio la vuelta y se dirigió hacia la salida. Dejado solo, Teran se agarró la cabeza. El sirviente dijo demasiado. Le dolía mucho la cabeza, por lo que el caballero decidió recostarse un rato. Se dirigió hacia el dormitorio. En el camino, chasqueando los dedos, el rey se encontró instantáneamente en la cama. Sus ojos se cerraron inmediatamente y se quedó dormido. Los reyes Baekhyeguk recibieron la bendición del dios Hamu y nacieron con una variedad de talentos que no están disponibles para la gente común. Sin embargo, nacieron sin corazón, y si las mujeres que los amaron no les quitan el corazón, tendrán 2 caminos, la muerte o la conversión en oscuridad. Su maldición era que no podía tener contacto con mujeres. Si tocaba a una mujer, el lugar del contacto quedaría desfigurado y comenzaría un ataque. Hubo casos en que el niño estuvo al borde de la vida y la muerte. Fue una maldición cruel para alguien que solo podía sobrevivir gracias al corazón de una mujer. Por lo tanto, el joven se dio por vencido hace mucho tiempo y expulsó a todas las mujeres del palacio Baekje y cerró las puertas del palacio. Sin embargo, gracias a la magia,
Vio la imagen de una niña flotando que apenas respiraba. El caballero usó todo su poder mágico, tratando de ver quién era ella realmente. Theran percibió un olor familiar mientras dormía. Su mano apretó involuntariamente la sábana. Sintió algo tan suave y tierno a su lado. Su Majestad no quería despertar. Mientras dormía oyó que alguien llamaba a su madre. Sus ojos se abrieron de golpe. El rey vio con horror a la muchacha de cabello oscuro en sus brazos. Por un segundo se quedó paralizado, desconcertado. Entonces, de repente, saltó hacia un lado. Con la ayuda de la magia, con un movimiento de su mano, levantó a la niña en el aire. Sostenida por ondas mágicas, ella flotaba cerca de la ventana, no lejos de la cama, todavía somnolienta. El rey no entendía quién era esa muchacha y de dónde venía a su dormitorio. Al principio pensó que los sirvientes la habían enviado nuevamente a él en secreto. No es de extrañar que haya estado tan tranquilo últimamente. Él me dijo que no hiciera eso más. Pero entonces su Majestad recordó que definitivamente no solo la había tocado mientras dormía, sino que también la había abrazado. Al mirar sus manos no notó ningún cambio ni daño. Theran frunció el ceño. No entendía por qué estaba bien. La morena que flotaba parpadeó y abrió los ojos. Ella vio frente a ella a un hombre desconocido, de largo cabello blanco, que estaba sentado en la cama. Al mirar a su alrededor, la niña se dio cuenta de que estaba flotando en el aire. Asustada, comenzó a agitar los brazos vigorosamente, pero esto no la ayudó a caer. El hombre de cabello blanco preguntó severamente quién era ella. Solo giró la cabeza en diferentes direcciones. El extraño que tenía delante le pareció guapo. Pero ella se preguntaba dónde estaba. Quizás esto sea el más allá. El rey claramente empezaba a irritarse. Preguntó de nuevo más fuerte quién era ella. La niña dio su nombre. Theran comentó enojado que no le interesaba su nombre. Su Majestad preguntó quién la había enviado esta vez. Él me advirtió que la próxima vez las cosas no terminarían bien. El hombre le preguntó si realmente quería morir. La morena lo miró fijamente sin entender de qué estaba hablando. Ella empezó a preguntar si esto era el más allá, mientras agitaba las manos cómicamente. El rey la miró sorprendido y volvió a preguntarle sobre el más allá. La niña, con los ojos bien abiertos, aclaró que se refería a otro mundo. Theran apretó el flujo mágico en su puño, preguntando de qué tipo de tonterías estaba hablando. Ordenó nuevamente que dijeran quién era ella. La magia apretó la garganta de Sol. Ella empezó a toser. La muchacha le pidió que esperara y prometió contarle todo cuando la dejara ir. El rey debilitó el flujo mágico y la niña pudo respirar profundamente. Después de recuperar un poco el aliento, comenzó su relato. La morena volvió a dar su nombre a Solu. Debido a una enfermedad, apenas vivió hasta los 20 años. En ese momento, su padre murió repentinamente y la situación de la familia comenzó a deteriorarse rápidamente. Muchas veces su hermano y hermana menores se quedaban sin comer para poder comprarle medicinas. La madre tuvo dificultades para llegar a fin de mes y, al final, trabajó demasiado y enfermó. La niña se culpaba a sí misma por todas las desgracias de la familia. Sin embargo, escuchó noticias de que si se arrojaba al mar y se sacrificaba, la familia recibiría 500 bolsas de arroz como pago. Era lo único que podía hacer por la familia en la que siempre había sido una carga. Entonces ella se sacrificó al mar. Lo último que recordaba era haberse ahogado en el agua. Luego preguntó si estaba muerta. Si se ahogó en el mar, entonces debe ser la otra vida. El rey miró de reojo a la muchacha. Ella habló con la verdad. Entonces asumió que ella era una narradora de cuentos en ferias. La niña se enojó. Ella gritó que era verdad. Y luego ella le preguntó por qué le preguntaba si no creía ni una palabra. El rey se giró bruscamente hacia la puerta y llamó a Fago. Pero no escuchó respuesta. Así que llamó nuevamente al sirviente. La niña pidió que la dejaran ir, pero el hombre ignoró sus palabras. Ella no podía entender por qué él ni siquiera pretendía escucharla. Entonces se escuchó el sonido de la puerta abriéndose, y el guardaespaldas de Fago apareció en el umbral. El muchacho hizo una reverencia ante el caballero y le preguntó si lo había llamado. El rey señaló a la muchacha flotante y preguntó si era obra suya. El guardaespaldas no comprendió inmediatamente lo que quería decir el maestro, hasta que el rey volvió a señalarle hacia dónde mirar. El chico miró hacia arriba y quedó muy sorprendido. Tartamudeando un poco, preguntó por qué la niña estaba en el dormitorio principal. El rey le preguntó si no era su guardaespaldas. Entonces, sacando rápidamente su espada de la vaina del lado del sirviente, se movió con la velocidad del rayo para colocar la hoja contra su cuello. Theran preguntó enojado:
Si no era su guardaespaldas, entonces ¿quién debería saberlo? El chico bajó la mirada. Se disculpó y respondió que no tenía nada que decir. Definitivamente no había nada sospechoso anoche. El rey simplemente rió entre dientes y llamó a la seguridad descuidada. Le preguntó al chico cómo podía llamarse su guardaespaldas después de eso. Con las palabras serás el segundo. El rey lanzó bruscamente su espada hacia la muchacha. El arma estaba incrustada en la pared justo encima de su hombro. Todo el cuerpo de la morena temblaba, mirando con miedo la cuchilla que sobresalía de su oreja. Theran estaba pensando en cuál sería la mejor manera de tratar con ella. Sugirió cortar los brazos y las piernas y arrojarlos como alimento para los peces. Solo estaba aún más horrorizado. El rey pensó en matarla. Quería dejar una advertencia ambigua al instigador, pero volviendo a mirar sus manos que tocaban su cuerpo, sugirió que por si acaso podría empezar por observar. Su Majestad confió su castigo a su guardaespaldas, diciéndole que lo investigara y le informara. Theran no quería quedarse allí por más tiempo. Se dirigió hacia la puerta. La niña intentó decir algo, pero el flujo mágico desapareció junto con la partida del rey, y ella cerró los ojos y voló hacia abajo. Pero las manos del guardaespaldas la atraparon y evitaron que se cayera. La niña hipo de miedo y tartamudeando un poco, dio gracias a su salvador. Fago dijo que su vida ahora dependía de su respuesta. Por lo tanto, ella necesita responder honestamente. Todavía sosteniendo a Zoya en sus brazos, el chico la miró enojado y le ordenó que le contara todo tal como sucedió, sin ocultarlo. Preguntó nuevamente quién la había enviado allí. La niña tartamudeó y preguntó de qué estaban hablando. Todo está mal. Cuando abrió los ojos ya estaba aquí. Al mirar más de cerca, Fago vio que era humana. La morena se sorprendió, claro que era humana. El guardaespaldas la bajó suavemente hasta ponerla de pie. Mientras la observaba con interés, se sorprendió de que ahora traían gente de aquella tierra en secreto. Aunque, a juzgar por su miserable apariencia, claramente no fue enviada para seducir al señor Theran. Tal vez realmente terminó en Baekhyun por accidente. Pero aún así, tenemos que interrogarla a fondo otra vez. Si la secuestraran, la situación se complicaría más. Fago frunció el ceño, y enojado le preguntó si consideraba ese lugar una vía pública, y le ordenó que le dijera rápidamente quién la había enviado. Solo intentó demostrarle la verdad, pero el chico la interrumpió y, metiéndole el dedo en la frente, dijo que estaba mintiendo otra vez. La muchacha debería estar sumamente agradecida de que el señor Tairan le haya perdonado la vida. La morena intentó decir que estaban equivocados y que no mentía, pero ella empezó a sentirse mal y sus piernas cedieron. Mientras se desmayaba, alcanzó a pensar que esa maldita enfermedad había aparecido nuevamente. Fago apenas logró atraparla. No sabía qué hacer, así que se dirigió a las cámaras occidentales, llamando a la puerta. Entró en la habitación del maestro. El guardaespaldas se disculpó por molestar a su majestad. Theran preguntó irritado qué había sucedido. El chico frunció el ceño. Se dio cuenta que el dueño todavía estaba de mal humor por el incidente. Fago hizo una reverencia y se disculpó por la mala noticia. Dijo que se trataba de la muchacha del dormitorio principal. De repente perdió el conocimiento, por lo que no pudo escoltarla fuera del palacio. El ojo del rey se movió nervioso y apretó el puño con fuerza. Su majestad preguntó si eso significaba que la muchacha todavía estaba en el palacio. El sirviente dudó, pero luego dijo que primero la había trasladado a una habitación libre en el otro extremo del palacio. Theran, enojado, ordenó que la echaran, pero el guardaespaldas señaló que entonces, además de los malos rumores sobre sodomía, también habría rumores sobre una niña inconsciente del palacio. El rey estaba indignado. A él no le importan los chismes falsos y una vez más ordenó que la echaran. Fago se dio cuenta de que no todo es tan simple. Si la exponen en estado inconsciente, entonces todos los chismes del pueblo, que no conoce su secreto, serán tomados al pie de la letra y se difundirán por todas partes. Entonces se hablará de cosas falsas y sin sentido acerca de las habilidades de su majestad. Theran suspiró impotente y pidió que en ese caso todo se resolviera con calma y sin consecuencias. El guardaespaldas hizo una reverencia y dijo que resolvería todo de inmediato y luego informaría. Después de que Fago se fue, el rey examinó nuevamente sus manos para asegurarse de que estaban intactas. Cerró los ojos y se dio cuenta de lo confuso que era todo. Entonces su majestad decidió tomar un baño para aclarar su mente. Al entrar al baño, Theran se desvistió y se sumergió en agua con pétalos de rosa. Había hermosos peces nadando en el aire alrededor. El caballero pensó en lo desafortunado que era.
porque era la primera vez que dormía tan bien. Enfadado, golpeó su puño cerrado contra el borde de la piscina. Todos los peces volaron en las corrientes de aire. Habiéndose calmado un poco, el rey pensó que después de todo estaba bien con él. Quizás soñó que estaba abrazando a una niña, pero definitivamente la estaba abrazando fuertemente. Seguramente un contacto así no habría desembocado en un simple ataque. Incluso después de todo este tiempo, él todavía está bien. Por un segundo pensó que su corazón estaba... El caballero meneó la cabeza y trató de apartar el pensamiento. Esto no puede ser. Su Majestad se levantó bruscamente de la piscina. A juzgar por su indecisión, realmente está al alcance de la muerte. Mientras alicataba los lavabos, el rey reflexionó que quizá lo que había sucedido no era un malentendido. Esta podría ser su última oportunidad de ganar el corazón. Los sirvientes comenzaron a secar al amo con una toalla. Tyran pensó en cómo había actuado de una manera emocional inusual. Necesitamos saber más sobre el huésped. Los sirvientes comenzaron a vestir al rey. Habiéndose vestido completamente, su Majestad se dispuso a buscar a la muchacha, recordando durante el camino dónde la había llevado Fago. Solu se despertó y se sentó en su cama improvisada. Se agarró la cabeza y se dio cuenta de que se había desmayado otra vez. Fago apareció inmediatamente en la puerta. Él le pidió que se pusiera de pie y le dijo que lo sentía, pero que necesitaban ir a algún lugar. La muchacha lo miró sorprendida y le preguntó dónde. El tipo giró la cabeza y dijo que le avisaría cuando llegaran y le pidió que la siguiera. La morena volvió a tocarse la cabeza dolorida y se levantó con dificultad. Cada paso producía un crujido. Le costaba caminar. Todavía le daba vueltas la cabeza. Ella siempre se sentía enferma después de desmayarse. Después de caminar un poco, entrecerró los ojos por la luz brillante. Solu preguntó si habían llegado a su destino. Mirando a su alrededor, vio árboles que brillaban intensamente de color carmesí. Fue tan delicioso que la niña comenzó a hilar. Ella preguntó qué eran esos árboles brillantes. La sonrisa nunca abandonó su rostro. Ella estaba encantada con el hermoso resplandor de los árboles. La niña empezó a decir que a su madre también le hubiera gustado, pero no tuvo tiempo de terminar de hablar, porque alguien la empujó y cayó de rodillas. Solu miró hacia atrás enojado, con la intención de descubrir quién la había empujado. Pero sus ojos se abrieron ante lo que vio. En la oscuridad vio unos brillantes ojos de zafiro que pertenecían a una criatura mítica que parecía un dragón. La niña estaba asustada del monstruo hasta que vio cómo la criatura comenzó a ronronear satisfecha con las caricias de Fago. Tras examinar al animal con más detalle, vio un arnés en su cabeza y una silla de montar en su lomo. Y la criatura en sí, vista de frente, parecía un caballito de mar. El niño le extendió la mano y le dijo que esta serpiente marina era amable y que no había necesidad de tenerle miedo. Él volvió a agitar la mano suavemente, invitándola a tomarla. La morena colocó vacilante su palma sobre la de él. El guardaespaldas la levantó inmediatamente, la puso en la silla y luego saltó él mismo. Con una mano agarró las riendas y con la otra apretó a la muchacha contra sí. El hombre les pidió que tuvieran paciencia un rato, ya que estaban en lo alto de la montaña y no había forma de bajar desde allí a pie. La morena nunca había montado a caballo antes. Fago decidió llevarla a un lugar seguro en tierra, a pesar de que el capitán insinuó su asesinato. La serpiente batió sus alas y se elevó en el aire. Solu, al ver cómo la tierra se alejaba, se asustó y se apretó aún más contra el chico. Ella pidió no subir tan alto. El guardaespaldas intentó calmarla diciéndole que no había nada que temer. Bromeó diciendo que, por el contrario, si ella gritaba, la serpiente marina caería asustada. Pero la muchacha todavía seguía prácticamente apretada contra la silla. La criatura se elevó cada vez más alto, batiendo sus enormes alas membranosas. Abajo había una hermosa vista de montañas salpicadas de luces. Solu notó los reflejos cegadores y brillantes. Ella le preguntó a Fago qué era. El tipo le preguntó si se refería a las luces de los patios. La morena no estaba familiarizada con esa palabra. Explicó que ese era el nombre de la posada, es decir, el lugar alrededor del palacio donde Haeguk recibía a diversos huéspedes. El patio se extiende alrededor de una alta montaña. La niña quedó encantada con la belleza del resplandor. Fago decidió que no pasaría nada si le contaba un poco. Al fin y al cabo, se olvidará de todo en cuanto regrese a tierra. Comenzó a explicar que en Haeguk había más que solo Baek Haeguk, donde estaban ahora. Haeguk se divide en 5 países con una montaña en el centro: Cheon Haeguk, Baek Haeguk, Hwang Haeguk, Ja Haeguk
Haeguk. Desde los palacios hasta el pie de las montañas había posadas. Solu se preguntó quién administraba patios tan grandes. Esto debe ser difícil. Fago respondió que Haeguk se había convertido en una tierra próspera gracias a la bendición del dios Hamu. Y una granja próspera es el resultado del hecho de que los reyes de cada país no se quedaron de brazos cruzados. Generalmente los reyes de cada bando se turnan para tomar el control general. Pero ellos se encargan personalmente de la gestión no solo de los caseríos comunes, sino también de los autóctonos. El estatus de los huéspedes varía. Como entre ellos hay personas de alto rango de otros países, no está permitido que la gente común les dé la bienvenida. Así se soluciona el problema del alojamiento para los viajeros de paso. A los súbditos les gusta porque ganan buen dinero y no se preocupan por los impuestos. Solu se sorprendió. Era muy diferente del mundo en el que vivía. El chico respondió que era porque la gente no vivía en este mundo. La muchacha notó que, a juzgar por la forma en que el rey cuidaba a sus súbditos, parecía que todos los reyes aquí tenían buenos corazones. El guardaespaldas confirmó que están tratando de hacerlo no solo en los patios, sino en todo Haeguk. Aunque el señor Taeran, con quien se encontró, parecía frío. De repente, Solu vio otro punto brillante. ¿Por qué escuchó el sonido del aire cortándose y algo cortó dolorosamente su mano? La sangre salpicó el rostro de Fago. El hombre maldijo y sacó su espada de su vaina. Al acercarse, notó que más adelante había un monstruo que parecía un pulpo. Fue completamente inapropiado en este momento. La sangre comenzó a fluir de la herida en el brazo de la niña. El monstruo hizo otra maniobra y volvió a soltar púas voladoras. Fago en la serpiente marina logró esquivar el ataque, pero comprendió que nunca podría derrotarlo solo, y al mismo tiempo protegiendo a la niña. El monstruo una vez más lanzó una descarga de púas. De alguna manera el guardaespaldas logró luchar contra ellos. La sangre de la mano de la niña no paraba de fluir, y ella intentó cubrir la herida con la otra mano. Fago decidió pedirle ayuda al señor Terán haciendo sonar su silbato. Pero entonces se dio cuenta de que la niña empezó a perder el conocimiento. El tipo la sacudió un poco y le dijo que necesitaba su ayuda. Le mostró un silbato y le ordenó que lo soplara mientras repelía los ataques. El monstruo se acercaba. La niña agarró el silbato y sopló con todas sus fuerzas. El pulpo continuó atacando con sus púas. De repente el aire fue cortado por el silbido de un látigo, que derribó todas las espinas. El guardaespaldas reconoció este látigo. Su dueña los alcanzó inmediatamente en su serpiente marina. Un guerrero brillante con cabello rojo. Ella le preguntó en tono de broma a Fago si tenía novia. El niño estaba feliz de ver a la S.R.A. Yeoncho. Pero él preguntó con sospecha cómo había llegado tan rápido. Como si estuviera esperando. La chica pelirroja continuó bromeando. Ella le preguntó qué había pasado, porque él nunca había visto chicas antes y entonces... Fago dijo enojado que contaría los detalles más tarde, pero primero necesitaba lidiar con esta criatura. El guerrero sonrió y agregó que el chico estaba siendo modesto. Al fin y al cabo, no son desconocidos entre sí. Entonces vio que la niña estaba herida. Por eso les sugerí que se fueran primero. El chico murmuró que la morena no era su novia. Yoncho se concentró en el pulpo, instándolo a atacar. Ella estaba lista para atacar. El monstruo comenzó su ataque una vez más. Una multitud de espinas volaron hacia Fago y la dama. Con la ayuda de una espada y un látigo, los guerreros pudieron repeler el ataque. El guardaespaldas tragó saliva nerviosamente. Vio que ni siquiera varias docenas de guerreros de Haeguk serían capaces de hacer frente a este enemigo. Pero la señora estaba segura de sí misma. Al chico le resultaba difícil siquiera imaginar lo fuerte que era ella, ya que se enfrentaba a él sola. El guerrero sintió la emoción de la batalla. Señaló que si llegaba Taeran, se volvería completamente aburrido. Entonces ella sugirió no invitarlo y simplemente divertirse juntos. Pero Fago, disculpándose, dijo que no era tan fuerte como ella y que agradecería cualquier ayuda. La señora estaba molesta. Al oír otra voz, se estremeció. Al mirar hacia atrás, la chica pelirroja vio a Teran volando. El rey en la serpiente voladora se dio cuenta de que el guardaespaldas había logrado volar no muy lejos. Yoncho enojado le preguntó a su majestad por qué vino tan rápido. Su ayuda no era necesaria. Teran respondió que no vino por el monstruo y le pidió que no se preocupara, que no la molestaría. Al mirar a Soya, su majestad vio sangre en su mano. El guardaespaldas respondió que las heridas no eran graves y que el peligro terminaría si se detenía rápidamente la hemorragia. En ese momento, el monstruo comenzó a cubrirse de manchas rojas.
Yeoncho asumió que estaba enojado y que podría necesitar ayuda después de todo. El pulpo se preparó para soltar otro lote de púas. Fago determinó que todas las agujas apuntaban hacia el rey. Entonces, volviéndose rápidamente hacia su majestad, le gritó que tuviera cuidado. Terán, viendo las espinas volar hacia él, extendió su mano hacia adelante y con ayuda de la magia arrojó las agujas a un lado. Solu observó a la gente que la rodeaba y no tenía idea de lo que estaba pasando. La sangre de la herida ya había empezado a gotear de los dedos. La niña se sorprendió de cuánta sangre había logrado fluir. Su visión se volvió borrosa y se tambaleó. Fago sintió que el cuerpo de la niña se debilitaba y preguntó qué pasaba. Pero la morena ya se había desplomado completamente en sus brazos. En ese momento, una de las espinas golpeó la pata trasera de su serpiente. El animal se sacudió de dolor y la niña inconsciente se deslizó fuera de la silla. Fago intentó agarrarla con la mano, pero no tuvo tiempo y ella rápidamente voló hacia abajo. Cuando Taran tenía 13 años, su padre le dijo que se iba de viaje. Inesperadamente le entregó el trono al muchacho y abandonó el palacio. Debido a la repentina decisión del monarca, el príncipe no tuvo otra opción. Una pesada carga cayó sobre él. Esta pesada corona, que le fue confiada a temprana edad, no solo era su deber como descendiente de los reyes Baekguk, sino también una maldición mortal. Las mujeres le eran inaccesibles. Entre los 5 reyes del país, solo él fue maldecido. El día que la maldición sea conocida por la gente, todo puede derrumbarse. Así que hasta que consigas el corazón, tendrás que tener mucho cuidado. Theran logró atrapar a la chica que caía. El guardaespaldas gritó horrorizado porque el señor había tocado a la mujer. El rey colocó a la muchacha sobre la silla, cubierta con su sangre. Fago se preguntó si la Sra. Yeoncho lo había visto, pero el guerrero estaba ocupado con el monstruo que volaba. Ella se quejó de que él estaba huyendo otra vez, cobardemente, con el rabo entre las piernas. Después de gritar cuánto tiempo le tomaría huir el monstruo, salió corriendo en su persecución. Su majestad se volvió hacia Fago, sosteniendo a la muchacha en su silla de montar. Le pidió al guardaespaldas que se diera prisa antes de que alguien lo viera. El chico miró al rey y a la muchacha con sorpresa, y no entendió cómo esto era posible. Theran dijo que primero debían llevar a la muchacha al palacio, y allí le explicaría todo, pidiéndole que tuviera un poco de paciencia. Habiendo puesto a Soya en manos de un guardaespaldas, el rey ordenó que sus heridas fueran curadas inmediatamente en palacio, y luego acudieran a él. Entonces le contaría todo. Algún tiempo después, Fago llamó a la puerta de las cámaras occidentales del palacio. Tan pronto como entró en la habitación del rey, inmediatamente preguntó cómo estaba la mano de la niña. El guardaespaldas respondió que todo estaba bien. Entonces, todavía tragando saliva nerviosamente, preguntó cómo había sucedido esto. Theran respondió que lo tocó por la mañana. El chico preguntó de nuevo. Su majestad añadió que estaba hablando de la niña, la tocó por la mañana. Fago todavía no entendía por qué todo estaba bien con el caballero. El rey se rascó la barbilla pensativamente y dijo que ese era exactamente el punto. Además, no solo la tocó, la abrazó fuertemente. Se descubrió el brazo hasta el codo y dijo que había estado vigilando cuidadosamente su piel hasta el almuerzo, por si acaso. Pero no hubo ningún ataque, ni dolor, ni siquiera sarpullido. Y todavía nada. Fago pensó inmediatamente que esto podría significar que su majestad también podría ganar un corazón y vivir. Sonrió al pensarlo. El rey volvió a mirar sus manos. Luego, apretando fuertemente el puño, le advirtió que probablemente estaría ocupado a partir de ahora, y por eso le pidió que se preparara. La noche de la consolidación es una noche misteriosa durante la cual se escuchan llantos extraños incesantemente. Luces desconocidas parpadean y el sol se fusiona con la luna. Todos contienen la respiración, esperando el amanecer. Si en la oscuridad impenetrable, donde no puedes ver nada, sigues la luz tenue, entonces habrá algo feo y solitario. Theran tamborileaba nerviosamente con los dedos sobre la mesa mientras miraba los papeles. Pensó en el hecho de que ya había pasado una semana desde que la niña había aparecido en el palacio. Le pareció que ella tardaba demasiado en recuperarse de semejante herida. El rey se preguntó qué pasaría si ella nunca abriera los ojos. Fago entró en la habitación e informó que Solu había recuperado el sentido. Una muchacha pálida apareció detrás de su espalda y miró fijamente a su majestad. Theran giró la cabeza en su dirección. La muchacha lo saludó y luego, tras una breve vacilación, dijo que sabía que el rey la había salvado de la muerte.
Su Majestad respondió condescendientemente que no lo hacía para agradecerle su gratitud. Él está interesado en algo. Luego le preguntó si había dicho toda la verdad. Solu respondió que por supuesto, y que no tenía motivos para mentirle a un extraño. Ella nunca miente en absoluto. El rey pensó que realmente no había nadie que pudiera secuestrar y arrastrar a una persona al palacio. Todos valoran sus vidas. La niña tocaba nerviosamente la tela de su vestido. Después de una breve vacilación, preguntó dónde estaba en ese momento. La morena agregó que ahora estaba un poco confundida, pues estaba segura de que había saltado al mar y había muerto. Fago explicó nuevamente que estaban en el país de Haeguk, el país submarino de las sirenas. La niña preguntó por las sirenas. El guardaespaldas confirmó y agregó que el Palacio Baekji es el palacio más grande del país. Solu tembló al darse cuenta de quién era ese noble hombre que tenía frente a ella. Pero aún así, tartamudeando un poco, intentó aclarar. Fago confirmó que efectivamente era el rey de Haeguk, Lord Tyran. La niña estaba encantada con la noticia de que no había muerto. El rey pensó que si ella decía la verdad, entonces no tendría a dónde ir. Luego le preguntó a Fago si había algún trabajo que pudiera confiarse a esta muchacha. La morena al principio se sorprendió, pero luego se alegró de que tendría un trabajo. El guardaespaldas dudó un poco y dijo que la aparición de una mujer en el palacio sería demasiado notoria. Por lo tanto, sugirió que la colocaran en el patio y que allí hicieran algunos pequeños trabajos. El rey estuvo de acuerdo en que era una buena opción, y dijo que a partir de mañana debería ser enviada al patio. Solu recordó que el patio eran las luces que vio en las montañas. Un poco nerviosa, todavía hizo una última petición. La muchacha preguntó si por casualidad había algún trabajo para ella en el palacio. Le da vergüenza admitir que, aunque es adulta, no tiene experiencia laboral. Y como aquí hay al menos algunas personas que ella conoce, poco a poco. Pero el rey no la dejó terminar y dijo bruscamente, «No». La dura respuesta trastornó a Soya casi hasta las lágrimas. Fago se disculpó y dijo que las mujeres no podían quedarse en el palacio. Tratando de calmarla un poco, le prometió que le diría unas buenas palabras cuando se mudara al patio. Pero Teran tenía su propia visión de la situación. Dijo que Fago estaba equivocado. El niño y la niña miraron a su majestad con incomprensión. El rey continuó. No dijo que ella se instalaría en el patio. El guardaespaldas se puso nervioso, tratando de averiguar dónde estaría Solu. Teran respondió que después de terminar el trabajo en el patio, el chico la llevaría tranquilamente al palacio y agregó que le permitiría vivir en el palacio. Y él mismo pensó que esto, por supuesto, sería algo molesto y que sería necesario eliminar variables innecesarias. Fago preguntó dónde sería mejor colocar a la niña. Tyran pensó por un momento y luego respondió que el dormitorio libre en el que estaba sería suficiente para ella. El guardaespaldas hizo una reverencia y dijo que acompañaría a la morena hasta el dormitorio ya que era tarde, y luego regresaría. Pero antes de que pudiera dar un solo paso, el rey lo detuvo y le preguntó si era necesario escoltarla de regreso al lugar de donde venía. El chico dudó un poco y explicó que en el camino al dormitorio, la chica podría perderse en ese enorme palacio. El rey se enojó un poco y dijo que le había proporcionado trabajo y un lugar donde quedarse. Y de hecho, el chico es su sirviente, no de esta chica. La niña se dio cuenta de que no era una niña. Su nombre era Solu. El rey frunció el ceño y volvió a preguntar. Ella repitió una vez más que ella no era esa chica, sino que su nombre era Solu. El rey frunció aún más el ceño. La morena tragó saliva nerviosamente al darse cuenta de que estaba enfadado. El rey comentó que parecía que tenía la manía de interrumpir a la gente, a lo que la muchacha hizo una contrapregunta. ¿Le gustaría al caballero que ella lo llamara este hombre? Ella también tiene un nombre que le dio su padre, y ella simplemente pide que la llamen por su nombre. Teran respondió que no quería. Él decidirá por sí mismo cómo llamarla. El rostro de Solu se contorsionó por la ira y el resentimiento. Ella pensaba que el rey era muy atractivo, pero él estaba haciendo quién sabe qué. El rey le preguntó cómo sabía su nombre. La muchacha lo miró sorprendida. Ella respondió que ella y Fago simplemente se habían llamado por sus nombres de pila. Solu dijo orgullosamente que debido a su enfermedad, había leído todos los libros que había en casa, por lo que no era estúpida. A lo que el rey dijo que eso significaba que ella podría llegar a su habitación por sí sola. La niña notó que tenía dificultades para orientarse en la zona. Su majestad se rió entre dientes y respondió que no le gustaba nada de ella. Solo pensó que el sentimiento era mutuo, pero aún así la salvó y le dio una habitación.
No parece tan malo, por lo que debería estar agradecida. Entonces, la niña hizo una reverencia y le agradeció por salvarla y agregó que intentaría encontrar la habitación ella misma. Salió de la habitación. Primero fue hacia la izquierda. Luego regresó y fue por el otro lado. Luego regresó y se congeló en confusión. Theran, enojado, ordenó al guardaespaldas que simplemente se la llevara. Solu sonrió y agradeció al caballero. Su Majestad se dio la vuelta y les ordenó que se fueran ya, y que no se rieran allí sin pensar. Solu y su guardaespaldas abandonaron la habitación del rey. Theran exhaló ruidosamente. Esta chica es descarada y habla mucho de pequeñas cosas. Al menos ya no será aburrido, pensó. Entonces su Majestad trató de recordar quién estaba actualmente a cargo de todos los patios. En ese momento, el administrador actual de todos los patios era el rey de Cheongguk, Soldam. Estaba en la oficina principal de la granja, revisando algunos papeles, cuando una criada vino a verlo y le dijo que el señor Kumjak lo estaba buscando. Su Majestad se levantó rápidamente y, volviéndose hacia Kaka, se acercó a ella. La niña tragó saliva nerviosamente y preguntó qué pasaba. Soldam rodeó la cintura de la muchacha con su brazo y la apretó contra sí. Haciendo un semicírculo como si estuviera bailando, se cernió sobre ella, sonriendo con un ligero coqueteo. Notó lo conmovido que estaba de que ella hubiera acudido a él solo por esto. Kaka estaba harta de esa actitud y trató de liberarse suavemente de su abrazo. Ella notó que el caballero sabía que siempre había escasez de trabajadores en la granja, pero bromeó con tanta despreocupación. Apenas encontró tiempo para venir. El hombre respondió que por supuesto lo sabía, lo que lo conmovió aún más. Después de haber devuelto a la niña a la posición vertical, su Majestad hizo una reverencia y dijo que se verían más tarde. Kaka quedó perplejo. El señor Soldam es por supuesto un hombre guapo, majestuoso y una buena persona, pero tan pronto como ve una falda, inmediatamente pierde la cabeza. Desde afuera ni siquiera sabrías que este es el rey de Cheongguk. Sería genial si fuera un poquito como el señor Taeran. El guardaespaldas escoltó a Soya hasta su habitación a través de los tortuosos pasillos del palacio. Mirando a su alrededor, la muchacha pensó que nunca antes se había dado cuenta de que el palacio era tan enorme. Si Fago no la hubiera despedido, realmente se habría perdido. Volviéndose hacia el chico, tiró de su manga y dijo que quería preguntarle algo. El guardaespaldas se detuvo y miró hacia atrás, diciendo que podía llamarlo simplemente por su nombre, sin el amo. La niña se sintió avergonzada y dijo que así se sentía más cómoda. Entonces, armándose de valor, preguntó si el tipo era una sirena. Él respondió que por supuesto era una sirena, porque Haeguk es la tierra de las sirenas, a lo que Solu preguntó cómo era posible, ya que las sirenas tienen cola en lugar de piernas. Fago explicó que pueden transformarse de humanos a sirena y viceversa. Generalmente caminan de pie cuando no hay necesidad de nadar rápidamente. La morena preguntó si entonces era cierto que estaban en las profundidades del mar. El guardaespaldas respondió que aunque estaban en el fondo del mar, era un espacio completamente diferente. La niña estuvo de acuerdo, porque si podía respirar definitivamente no podría estar bajo el agua. Pero prestando atención a los peces que nadaban en el aire, notó que los peces solo nadan bajo el agua. Al tocar un pez que pasaba nadando, la niña pensó que se parecía a su Nuroni. Entonces Solu le preguntó al hombre cómo era el señor Taeran. Fago le dio un golpecito en la cabeza. Enfadado la llamó esa muchacha, y se quejó de que ella hacía esas preguntas. La morena, rascándose la parte superior de la cabeza, se quejó de que no era una niña, sino Solu. El chico estuvo de acuerdo en que ella era Solu, y le recordó que ella decía que era inteligente, pero no sabía que no debía hacer esas preguntas. Solu dijo tímidamente que solo preguntó porque estaban solos, y él le explicó todo bien. El guardaespaldas respondió que, después de todo, él era su amo y que ella tenía que tener cuidado con sus palabras. Solu bajó la mirada y se disculpó. Ella pensó que en tierra ni siquiera podía hablar del gobernante, pero aquí le preguntó con tanta facilidad a un hombre que apenas conocía. Fago se dio la vuelta y ya estaba caminando hacia adelante. La muchacha decidió que necesitaba disculparse con él. Ella no quiso ofender a nadie. Solu aceleró el paso para alcanzar al chico. Cuando ella se acercó a él, Fago dijo que daba miedo. La niña no entendió de quién estaba hablando. El chico aclaró que estaba hablando del señor Theran. Luego se dio una palmada en la frente al darse cuenta de que había dicho demasiado. La niña dijo que sabe por qué él es feo, porque es infeliz y se siente solo. Al abrir la puerta, se quedó congelado por un segundo ante sus palabras. Cuando la dejó entrar a la habitación,
El guardaespaldas le dijo que había un baño en la habitación, para que pudiera lavarse e irse a la cama. Luego, dándole unas palmaditas suaves en la cabeza de manera amistosa, le dijo que era una buena chica. La niña parpadeó y le dio las gracias. Y pensó para sí misma que probablemente él no escuchó sus palabras. Fago regresó a su majestad, pero antes de entrar en la habitación, se quedó congelado por unos segundos. Pensó que si el maestro conseguía el corazón de Solu, ella seguramente moriría. Su majestad estaba pensando en algo, rascándose la barbilla. Cuando el guardaespaldas entró en la habitación, preguntó si estaría bien si tomaba el corazón de Solu. Teran levantó la barbilla y preguntó qué pasaba. Fago respondió que estaba preocupado porque ese era el corazón de una persona completamente inocente. Quizás valga la pena intentarlo con otras sirenas. El rey recordó que el niño sabía muy bien lo que había sucedido antes. Entonces el enojado dijo que ya era suficiente. Todas las mujeres son molestas e irritantes. El guardaespaldas pensó que probablemente era natural que el señor Teran pensara así. El rey apretó el puño nerviosamente y dijo que, por el contrario, todo había salido bien. Ella es una humana, pero como nadie la secuestró, se arrojó al mar y terminó aquí. No habrá problemas. Después de pensar unos segundos, Su Majestad le preguntó a Fago si solo necesitaba pasar una noche con ella para poder tomar su corazón. El chico lo confirmó, pero agregó que antes necesitaba hacer que ella se enamorara de él. El rey preguntó sorprendido qué podía haber de difícil en esto. Solo se preocupa en vano. Al fin y al cabo, otros reyes hacían esto con calma. Entonces, dándose un golpecito en el pecho con cierta irritación, Taeran preguntó si el guardaespaldas también pensaba que él era cruel. ¿Cree que es cruel utilizar a otros para sobrevivir? El tipo dijo que no. Él cree que el destino de su majestad es cruel. Pero pensó con culpa que también sentía lástima por Soya, pero no puede permitirse el lujo de sentir simpatía. Teran dijo que Fago era su devoto sirviente, y añadió que no le abriría su alma ni un ápice a la muchacha, sino que solo la utilizaría para robarle su corazón. Fago frunció el ceño ante estas palabras. Mirando al sirviente, su majestad dijo que estaba claro en su rostro lo que estaba pensando. El rey empujó su silla hacia atrás y, levantándose, sugirió que dieran un paseo y tomaran un poco de aire fresco. Caminando por los senderos empedrados bajo el cielo estrellado, Teran se volvió hacia Fago. Él entendió que no querría que esa chica muriera. El guardaespaldas miró hacia abajo y respondió que sería mentira si dijera que la quería muerta. Probablemente fue en vano que descubriera tanto sobre ella. Teran se detuvo y miró hacia atrás, preguntándose si tal vez Fago quería que la dejara ir y morir. El niño respondió inmediatamente que el bienestar del maestro y el bienestar de Baekguk eran mucho más importantes para él. El rey guardó silencio y continuó su caminata. Fago, después de una ligera vacilación, rompió el silencio. Le preguntó al caballero si era peligroso enviar a Soya al patio, ya que el señor Soldam está allí ahora, y sus inclinaciones. El rey interrumpió bruscamente al guardaespaldas y le preguntó si ahora dudaba de su íntimo amigo. Fago comenzó a negar. Teran notó que Soldam también tenía ojos. Aunque está obsesionado con las mujeres, no se enamorará de una chica tan inútil. Ni siquiera necesita hablar con él. De todas formas, él entenderá todo. Así que no hay nada de qué preocuparse. Fago frunció el ceño y dijo en voz baja que el problema era que el señor Soldam no era muy exigente con su elección de mujeres. A la mañana siguiente, cuando el guardaespaldas vino a ver a Sol, ella ya estaba despierta y lista. Él le preguntó si estaba cómoda durmiendo. La niña sonrió y felizmente respondió que sí, y que la manta era muy suave. El guardaespaldas frunció el ceño, recordando la conversación de ayer con el señor Teran. Comprendió que no podía arruinarlo todo por una simpatía inútil. Solu notó que el niño se había puesto pálido, por lo que le preguntó si estaba bien. Él respondió que todo estaba bien. Luego agregó que a partir de hoy ella iría al patio y que estaban saliendo en este momento. Fago inmediatamente se dio la vuelta y le dijo que lo siguiera. La niña se sorprendió un poco, pero la siguió obedientemente. En algún lugar bajo los árboles tropezó, pero se tambaleó y recuperó el equilibrio. El chico dijo que ya habían pasado la mitad del camino, y que más adelante el camino sería más empinado. Solu se sorprendió de que ahora tendría que caminar por ese camino de montaña todos los días. Se preguntó qué pasaría si de repente se cayera. Fago respondió que sería mejor rezar para que eso no sucediera. La morena preguntó si los tigres saltan aquí por la noche. El chico le hizo una contrapregunta sobre qué tipo de tigres podrían estar bajo el agua. Solu miró hacia arriba y vio el cielo de colores brillantes brillando a través de las hojas.
Ella lo miró sorprendida. La niña notó que el cielo tenía un color increíble, como un atardecer de coral, y aún no es de noche. Fago dijo que su cielo es diferente del cielo de la Tierra, aunque a veces toma el color de la Tierra. Solu quedó sorprendido por este fenómeno. Luego preguntó qué haría en el patio. Mirando hacia abajo, le recordó que no tenía experiencia laboral y que estaba débil debido a su enfermedad. Fago respondió que, debido a la herida en su mano, no podría trabajar plenamente hasta más tarde. Primero necesita acostumbrarse a la forma de vida en el patio. El guardaespaldas agregó que afortunadamente este año el tribunal fue gobernado por el rey Soldam. Es una persona muy sensible, así que, si él dice una buena palabra, su majestad cuidará de ella. Pero hay algo de lo que debe tener cuidado. La niña preguntó sorprendida qué exactamente. El chico dudó un poco, intentando encontrar la respuesta correcta. Luego dijo que el señor Soldam amaba mucho a las mujeres. Ha sido así desde que nació. Podría gustarle ella. Sin embargo, el señor Theran se encontraría entonces en una situación difícil. Solo no entendió de qué situación estaba hablando. Fago pensó para sí mismo que, a diferencia de Baekjegun, Cheonjeguk estaba lleno de hermosas concubinas. No sabía si Soyu podría encantarlo como mujer, pero quién sabe. Tal vez, si uno se dejara llevar por su simplicidad, podría encontrarlo entrañable. Acercándose a las enormes puertas, Fago las abrió con un crujido. Mirando hacia atrás, dijo que esa era la entrada al patio. El chico elogió a la muchacha por haber soportado ese largo viaje y la invitó a pasar. Solu giró la cabeza en diferentes direcciones, mirando todo a su alrededor. Ella se sorprendió de lo grande que era el patio. Al acercarse a la puerta de al lado, Fago se detuvo y dijo que necesitaba hablar con el señor Soldam y que ella necesitaba esperar allí por ahora. La morena aceptó obedientemente y permaneció esperando cerca de la puerta, estudiando los edificios. Al entrar en la habitación, el guardaespaldas cerró la puerta sin apretar tras él, dejando un pequeño espacio. Solu sintió curiosidad por saber cómo era el rey de Cheonjeguk. Entonces se acercó a las puertas, tratando de ver qué había dentro. De repente, justo al lado de su oído, alguien susurró y le preguntó qué estaba haciendo allí. La niña se estremeció de miedo y miró a su alrededor. Ella vio frente a ella a un chico lindo con cabello rubio corto y un lunar debajo del labio. El tipo se rió entre dientes y trató de mirar a través de la grieta también. Al darse cuenta de que la habían pillado con las manos en la masa, Solu intentó convencerlo de que no había nada allí. Ella sonrió y dijo que simplemente estaba esperando conocer al señor Soldam. La rubia dijo que el caballero parecía estar ausente en ese momento. ¿Y es posible que tengas que esperar mucho tiempo? La muchacha le preguntó si por casualidad sabía cuánto. El hombre respondió pensativamente que su majestad no era muy concienzudo, así que... La morena lo interrumpió indignada. Resulta que es deshonesto y también ama a las mujeres. Se interesó en saber si la granja funcionaba como debía. El hombre rubio se llevó la mano a la boca con fingida sorpresa ante la frase «ama a las mujeres». Solu se tapó la boca con las manos, dándose cuenta de que había dicho demasiado. Su corazón empezó a latir con fuerza al pensar que ese hombre pudiera conocer al señor Soldam. La muchacha, nerviosa, jugueteó con su falda y se disculpó diciendo que no había querido decir nada de eso. Ella pidió olvidar lo que acababa de decir. El chico cruzó los brazos sobre el pecho con una sonrisa. La morena, todavía nerviosa, intentó justificarse diciendo que solo eran rumores y no necesariamente ciertos. La rubia le preguntó si había venido sola a verlo. Solu respondió que no y que había venido con el señor Fago. Él está esperando adentro. Un extraño entró por la puerta. El guardaespaldas que estaba dentro hizo inmediatamente una reverencia al ver a su majestad. El rey sonrió y dijo que la bella dama que estaba afuera dijo que lo estaba buscando. Luego le preguntó por qué lo buscaba. Fago respondió que era del señor Theran y preguntó si su majestad podía asignarle algún trabajo. Soldam se rió entre dientes sorprendido de que el incomparable Theran hubiera enviado a una mujer. El guardaespaldas le respondió que ella era especial y le pidió que la cuidara. El rey notó que esta mujer era querida por su amigo. Sonrió y dijo que lo entendía todo más o menos sin necesidad de explicaciones. La enviaron aquí para no atraer una atención innecesaria. Fago preguntó si sería un problema si la niña estuviera enferma. Soldam aclaró de qué estaba enferma. El chico respondió que a menudo pierde el conocimiento por alguna razón desconocida. Su majestad pensó en estos desmayos, pero el guardaespaldas aseguró que no había otros síntomas aparte de este, por lo que no había necesidad de preocuparse.
El rey dijo que en ese caso no debía perderla de vista ni un segundo. Fago frunció el ceño y aclaró. Soldam se rió y me dijo que le dijera al caballero que no había nada de qué preocuparse, porque no le quita los ojos de encima ni un instante. El tipo maldijo en voz baja. Después de todo, pedirle al señor Soldam que cuide a una niña es como pedirle a un gato que cuide a un pez. Todavía sonriendo, el rey pidió que se mantuviera en secreto por ahora que Soldam era él. Decidió conocer mejor a la muchacha, ya que ella era muy querida para su amigo. El guardaespaldas preguntó si esto podría hacerse revelando su identidad. El rey hizo un gesto con la mano y respondió que le gustaría hacer lo mismo. Pero después de hablar con la muchacha, se dio cuenta de que debido a los chismes de alguien, ella tenía condenas contra Soldam. Fago bajó la mirada con fastidio. Se dio cuenta de que el maestro sabía de sus palabras a solo. Soldam, tras decir que parecía que lo habían solucionado por completo, rápidamente se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta, ya que los estaban esperando afuera. Acercándose a la puerta, el rey dijo que él mismo le mostraría todo a Sola, ya que hoy era su primer día. Sonrió y supuso que el guardaespaldas debía estar cansado del viaje, y así, sonriendo, lo envió a descansar. Fago negó estar cansado. Él respondió que de todos modos tenía asuntos allí, y que podía hacerlo todo él mismo, ya que su majestad probablemente estaba ocupado. Soldam miró al tipo con condescendencia y dijo que no tenía ningún asunto importante que atender. Por tanto, una persona libre debe asumir esta tarea. Disfrutaba burlarse y ver al grandullón Fago lanzarse por todos lados. Al ver lo nervioso que estaba el niño por una simple broma, el rey concluyó que Taeran finalmente pudo abrazar a una mujer. Los hombres se acercaron a Sol, y el guardaespaldas le dijo que inspeccionara el recinto con el hombre y regresara. El rubio sonrió, apreciando su nombre inusual, y dijo que estaba contento de conocerla. La muchacha estaba nerviosa. Se sentía un poco incómoda a su alrededor, ya que le había dicho todo tipo de cosas. Fago acarició el cabello de la morena y le pidió a su majestad que la enviara con alguien después de examinarla. El rey sonrió con picardía y prometió enviarlo con alguien libre. El muchacho miró al rey con sospecha. El señor Soldam aborda todo con entusiasmo, pero bromas como estas hicieron que Fago sospechara si estaba bien dejarlos solos. Se fue con el corazón apesadumbrado. Su majestad comenzó un recorrido por el patio para Solu. La niña miró a su alrededor con curiosidad. Estaba encantada de que edificios tan majestuosos se extendieran hasta el pie de la montaña. Ella admiraba las casas no solo desde el exterior, sino también su decoración interior. Se preguntó si habría algo que una novata como ella pudiera hacer. Soldam comenzó a pensar en voz alta. Ella no puede atender a los invitados ya que podría desmayarse. Por supuesto, la limpieza tampoco es adecuada. Tal vez sería adecuado trabajar con cálculos que no requieran fuerza física, preguntó la muchacha. Su majestad pensó por un momento, y dijo que allí se necesitaban conocimientos especiales, ya que el trabajo implicaría grandes sumas de dinero. El rostro de Solu se hundió. Ella creía que podía con todo, pero en realidad no podía hacer nada. Me hizo sentir inútil. Dos muchachas salieron a recibirlos. Estaban vestidos con ropa inusual y brillante. La morena los miró sin apartar la vista de ellos. Ella preguntó si estas hermosas jovencitas eran invitadas. Soldam intentó comprender de qué hermosos invitados estaba hablando. Al ver a las muchachas delante, las reconoció como sus concubinas. El hombre se tensó, no quería cruzarse con ellos, porque entonces Sol descubriría quién era. Se le ocurrió un plan para evitar la colisión. Atrajo a la morena hacia él y la llevó detrás de los estantes de libros. Su corazón latía con fuerza. La muchacha lo miró y le preguntó por qué de repente. Pero el rubio le siseó y se llevó un dedo a los labios. Sugirió jugar un juego. Dejando a Solu con el maestro, Fago continuó preocupado. A él le preocupaba una cosa. ¿Estaría todo bien entre estos dos? Soldam ya había obtenido el corazón. En otras palabras, hacía mucho que había escapado de la amenaza de la muerte y de la caída en la oscuridad. Pero para el señor Theran, esta chica puede ser su primera y última oportunidad. Por lo tanto, no deberías perdértelo bajo ninguna circunstancia. El guardaespaldas no sabía si el señor Soldam se había dado cuenta de esto. Había algo en su mirada. El muchacho temía que Solu pudiera sucumbir a su cortesía. Estaba asombrado por el descuido de Theran. Pero por otro lado, Soldam y su amo son amigos inseparables, por lo que el rey conoce a su amigo mejor que nadie. No tienen motivos para pelearse. Mientras estaba en los brazos del hombre rubio detrás de los estantes, Solu estaba confundido.
Ella no sabía qué hacer cuando de repente la abrazaron así. En Baekguk probablemente no haya división entre hombres y mujeres. Por alguna razón aquí todos son guapos, como si hubieran sido elegidos cuidadosamente. Los hijos de los vecinos no eran así. Soldam le preguntó en qué estaba pensando tan profundamente. La muchacha respondió avergonzada que no era nada. Luego le pregunté de qué juego estaba hablando y qué significaba. El hombre respondió que era algo así como el juego de las escondidas. La morena preguntó por qué de repente, de la nada. El caballero susurró que así era más interesante. Luego preguntó si aquellas hermosas muchachas se habían ido. Solo asintió confiadamente. Ella miró con cuidado desde detrás de los estantes y miró a su alrededor. Luego también susurró que no se veía a nadie. Probablemente ya se habían ido. La rubia se rió y notó que a pesar de que estaba en contra, la chica realmente se metió en ello. Solo puso los ojos en blanco y pareció indignada. Soldam levantó las manos en señal de rendición y dijo que solo estaba bromeando. Miró atentamente a la muchacha. Ella es indudablemente inocente y pura. No encontrarás uno como este en Baekguk ni siquiera con una linterna. Ella no se viste llamativamente como una concubina normal, pero siempre atrae la atención. El hombre dijo que ella era bastante linda. La muchacha aclaró lo dicho. Al darse cuenta de que lo había dicho en voz alta, el rubio se rascó la nuca con torpeza y dijo que no era nada. Él entendió que el inesperado envío de una mujer por parte de Terán significaba que tenía la intención de tomar su corazón. Pareciera que logró abrazar a una mujer así. Soldam lamentó tener que ceder. La muchacha interrumpió sus pensamientos, señalando que todavía no sabía su nombre. Ella sonrió y se presentó a Sol y le dijo que era un placer conocerte. El rubio se quedó allí confundido. Como dice el refrán, la hierba siempre es más verde en el otro lado. Pero no era cualquiera, era la novia de un amigo. No puedes dejar que desarrolles sentimientos hacia ella. Tragó saliva nerviosamente y se ordenó recomponerse. Solu, aún sin recibir respuesta, comenzó a agitar las manos frente a los ojos del rubio, tratando de llamar su atención. Ella preguntó su nombre otra vez. Soldam dudó un poco y luego dijo que su nombre era Banju. La morena le preguntó qué hacía en el patio. Después de pensarlo un momento, Soldam respondió que él era responsable de todo lo que ocurría en el patio. La muchacha frunció el ceño y notó que él, como ella, no era particularmente fuerte. Luego continuó señalando que no era muy delgado para ser un hombre, y que sería más pequeño que el señor Terán. El rubio se rió y comentó que esas cosas no se pueden decir a la cara de alguien. Aunque parezca así, es fuerte y hace su trabajo. Luego, con mirada más seria, dijo que era responsable de muchas cosas no porque fuera débil, sino porque sabía hacer muchas cosas. Dándole una palmadita amistosa en el hombro, Solu señaló con simpatía que él podía decir las cosas como eran porque ella lo entendía mejor que nadie. El caballero intentó demostrarle que todo estaba mal, mirándola a los ojos llenos de lástima. Se dio cuenta de que su absurdo causaría problemas a Terán más de una vez. Luego sugirió que dejaran de charlar y continuaran la inspección. La niña asintió en señal de acuerdo. Subieron al balcón para tener una mejor vista de sus alrededores. Luego miraron los libros de la biblioteca y comprobaron cómo trabajaban las criadas. Pasó casi medio día así. Por último fueron a la cocina. Siempre había mucho caos allí, así que todos estaban muy nerviosos. La rubia dijo que no tendría ningún negocio allí, por lo que no necesitaba preocuparse. Al no oír respuesta miró hacia atrás. Solu se acercaba. Se disculpó por caminar despacio porque se quedó sin aliento rápidamente. Soldam sonrió y dijo que no tenía nada de qué disculparse y sugirió que descansara un poco. La niña respondió que estaba bien, pero el hombre la invitó a sentarse a la mesa. La morena se negó y dijo que no había venido allí a relajarse, pero ella, sentada todavía en la silla, respondió que también era de mala educación rechazar su amabilidad. Solu estaba siendo un poco hipócrita. Ella siempre estaba sentada en casa, por lo que sus piernas se estaban cayendo después de caminar hoy. Soldam dijo que ahora le traería una taza de té, y le sugirió que se sentara un rato y descansara. La niña estaba nerviosa y respondió que no necesitaba té, solo quería sentarse. Ella no quería que la molestaran. El hombre fingió no haber oído lo que ella dijo y preguntó qué más podía traer para el té. Él asumió que ella ni siquiera había podido comer adecuadamente hoy. Solu se cubrió la cara con las manos por vergüenza y se disculpó. Soldam dijo que debía disculparse por no poder alimentar a su subordinada, y le pidió que esperara un poco. En ese momento, en Baekgyegun, Taeran estaba hojeando libros.
Sus pensamientos le impidieron concentrarse, por lo que cerró la publicación de golpe. Intentó convencerse a sí mismo de que Fago solo se preocupaba en vano por Soldam. Y sin embargo, quizá no sea tan inteligente. Afuera estaba oscureciendo, pero el guardaespaldas y la muchacha aún no habían regresado. Al fin y al cabo, hoy solo salieron a echar un vistazo. Así que ¿por qué tardan tanto? Solu caminó con el hombre rubio entre los árboles bajo un cielo sembrado de estrellas. Ella agradeció al señor Baña por hoy. Gracias a él pudo mirar alrededor del patio. El hombre sonrió y dijo: «De nada». Después de todo, ni siquiera podía encargarse de prepararle comida adecuadamente. La niña notó que los pasteles de arroz que él le dio con el té eran muy sabrosos y dulces. Era la primera vez en su vida que probaba algo tan delicioso. Soldam respondió que era simplemente un aperitivo, aunque dulce, gracias al polvo de regaliz espolvoreado encima. Él notó que ella los comía con tanto apetito, por lo que recogió algunos más para que ella los llevara consigo, señalando el paquete que tenía en las manos. Él le sugirió que los tomara y los comiera cuando tuviera hambre. Solu aplaudió con admiración. Ella seguía preguntándose qué era ese pequeño bulto. Con una sonrisa en su rostro, ella notó lo considerado que era él al pensar en esto. El rubio intentó seguir caminando, pero la chica lo detuvo y le dijo que así no funcionaría. Ella intentó coger el bulto, ya que era para ella, lo que significaba que tenía que llevarlo también. Soldam sonrió y preguntó por qué un hombre de repente le asignaría un trabajo duro a una mujer. Él lo llevará y ella deberá caminar con más cuidado. La morena abrió los ojos sorprendida. Esta fue la primera vez que la llamaron mujer, porque siempre había sido la pobre Solu, y el señor Teran siempre la llamaba niña. Recordó la niña enojada, mientras observaba el paquete de pasteles balanceándose en las manos de la rubia. La niña recordó que no había comido nada otra vez esa mañana, y por eso era tan duro. Después de todo, la comida es vida. Murmuró que los pasteles se podrían comer por la mañana. A lo lejos, Solu vio una sombra. Intentó mirar con atención para ver quién era, pero estaba oscuro y no se veía el rostro. Pero entonces la luna apareció detrás de las nubes e iluminó al extraño. Solu se quedó sin aliento por la sorpresa cuando resultó ser el señor Terano. Soldam también lo vio. Saludó al hombre que se acercaba y notó que se había alejado mucho. El rey también se sorprendió al ver a su amigo y le preguntó qué estaba haciendo allí. La rubia respondió que había razones para ello. Fago le preguntó con sinceridad y fue a despedir a la muchacha. En respuesta, preguntó por qué su amigo había venido tan lejos. ¿Estaba realmente tan preocupado por Soya que fue él mismo? Theran respondió que aún no se había vuelto loco. Simplemente salió a caminar y se los encontró por casualidad. Después de una larga mirada mutua, el rey de Baekeguk agradeció a Soldam y dijo que se ocuparía del asunto él mismo y sugirió que regresara. Bondin sonrió dulcemente y, inclinándose hacia el oído de Theran, respondió que había llegado tan lejos y tenía la garganta seca. Quizás el caballero le ofrezca un poco de té. Su Majestad respondió que no tenía té para él. Soldam no se retiró. Dijo que bebería cualquier cosa, aunque todavía quedaba algo de conversación por tener. Solu observó a los hombres con interés. Theran le dijo a su amigo que lo siguiera. Él le dio las gracias con una sonrisa. Cuando los sirvientes del palacio trajeron el té, el rey Baekeguk sugirió que se pusieran manos a la obra de inmediato. Me dijo claramente que no molestara a la niña. Soldam aclaró si por niña se refería a Soya. Theran confirmó. El rey de Cheongguk intentó decir algo, pero lo interrumpió y le preguntó si realmente no lo sabía. Debería ser capaz de adivinarlo todo. Soldam se hizo el tonto y dijo que por supuesto no sabía y que por eso preguntaba. Theran se rascó la barbilla con irritación y notó que su amigo tenía mal carácter. Porque ella definitivamente quiere que él lo diga en voz alta. Sí, esta chica le entregará su corazón. Soldam, cruzando los brazos bajo la barbilla, señaló que creía haber cometido un error. Porque con tales intenciones su amiga la está tratando incorrectamente. Le preguntó a Taeran si sabía que solo podía tomar el corazón de la mujer que lo amaba. El rey Baekeguk respondió que lo sabía todo, y le preguntó en qué forma la estaba tratando mal. Soldam levantó las manos y pidió que le hicieran el rostro más simple. Y luego preguntó cómo, sabiendo esto. Ni siquiera le dio el desayuno. La niña tuvo hambre todo el día, por lo que fue una pena verla devorar los pasteles. Theran pensó en ello. El rey de Cheongguk preguntó si sus ataques habían pasado desde que la mujer había aparecido tan repentinamente. Su Majestad respondió que no sabía por qué, pero no reaccionó de ninguna manera.
Soldam estaba encantado y lo felicitó. Sugirió chocar sus copas para brindar. A Taran no le gustó esta idea. El rey de Cheongguk señaló que aún lamentaba haber comenzado a interesarse por Solu. Su Majestad frunció el ceño y preguntó si ella era su tipo. Soldam preguntó cuándo alguna vez le había importado su gusto en cuanto a mujeres. Solu tiene un encanto que es único en ella. Parece delgada, pero sus mejillas se ven tan suaves. Sus ojos son claros e inteligentes. Ella no se abre cuando la gente intenta averiguar sobre ella en silencio. Pero consuela a otros incluso sin conocerlos. Y ella es tan pura, sin adornos. Algo que rara vez se ve entre las concubinas. Theran sugirió hablar con franqueza. Señaló que no estaba bien robarle la novia a un amigo. Soldam sonrió. El rey Baekguk dijo que no había nada que hacer entonces, y sugirió que intentara hacerlo a su manera. Soldam no entendió. Entonces Theran dijo que si quería llevársela, que lo intentara. El rubio abrió los ojos sorprendido. Y el rey añadió que sabía lo que pensaba. Quiere volver a ser astuto para ver su reacción. Soldam rió ruidosamente y luego se rió, notando que su amigo no podía ser engañado. Rascándose la nuca con sentimiento de culpa, dijo que acababa de lanzar el anzuelo y que quería hacer una broma, pero que había vuelto para atormentarlo. Después le pregunté cuándo lo descubrió. El rey de Cheongguk agregó que no es tan descarado como para robarle la novia a un amigo. Theran sonrió, preguntando si tenía conciencia. Soldam respondió que era el tipo de persona que no podía renunciar fácilmente a Solu, pero tal vez podría ayudar a ganar su corazón. El rey Baekguk preguntó si realmente ayudaría. El rubio lo confirmó con una sonrisa, porque su amigo no entendía a las mujeres. Se necesita experiencia comunicándose con ellos. Theran se rió entre dientes y dijo que era divertido. Le preguntó si no sabía quién era. Su amigo realmente piensa que no puede encantar a una chica común y corriente, aunque no tenía ninguna conexión con las mujeres debido a su peculiaridad. Sin embargo, todas se enamoraban de él debido a su apariencia. La morena tampoco es ciega. Soldam notó que Solu parecía no tener ningún interés en él. Ella no es como todas las chicas que ha visto. Ella no es de las que se fijan en las apariencias. Terano apoyó la cabeza cansadamente sobre sus manos. Él preguntó qué haría entonces. Quizás bailar frente a ella. Soldam se rió y pidió que le ahorraran ese espectáculo. Él sugirió que pasaran tiempo juntos. Por ejemplo, visite Haekguk en Cheon. Cheon es la serpiente marina de su majestad. Un hermoso paisaje visto desde una vista de pájaro creará la atmósfera adecuada. Tomando un sorbo de té, Theran se negó firmemente. Se dio cuenta de que incluso era divertido, y me pidió que le sugiriera algo que valiera la pena, y no esa tontería de montar una serpiente. Soldam se levantó de su silla indignado y preguntó qué debía hacer con semejante aficionado, porque al parecer no quiere realmente vivir. Cerró los ojos con cansancio y le pidió a su amigo que recobrara el sentido si no quería morir. Ahora no es momento de sentirse arrogante. Theran preguntó por qué la estaban montando. El rubio golpeó la mesa con la palma de la mano y lo llamó tonto. Para las mujeres, las acciones que son solo para ellas son muy importantes. Luego, reclinándose en su silla, le dijo que no hiciera preguntas, sino que simplemente hiciera lo que él dijera, a menos que por supuesto quisiera morir. Sacando un trozo de papel, el rey de Cheongguk se lo entregó a Theran. Al desplegar el papel, vio que allí había una lista y preguntó qué era. Soldam respondió que era una lista de tiendas de ropa donde a menudo compraba regalos para sus concubinas. Theran preguntó por qué lo necesitaba, a lo que la rubia dijo: «Levántate temprano mañana y cómprate algunos hermosos conjuntos para Solu. No importa que toda su ropa esté en mal estado». El rey Baekguk se rascó la cabeza confundido y llamó aburrido a su amigo. Luego le preguntó si eso sería suficiente para que ella lo amara. Soldam respondió que esa era la base. Primero debemos hacer al menos esto y luego podremos hablar de ello. Lo principal es complacer a Soya lo más a menudo posible. Theran debe recordar que el estado de ánimo de la chica es más importante que el suyo. Dijo que entendía y agitó la mano, diciéndole a su amigo que se fuera. A la mañana siguiente, Solu desenvolvió con entusiasmo el paquete de pasteles que el señor Banju había tenido la amabilidad de preparar para ella el día anterior. Abriendo la caja y sacando el pastel, ella felizmente esperaba probarlo. De la nada, un pez apareció ante sus ojos asustando a la niña. Ella estaba babeando por su pastel. Solu se dio cuenta de que sabe mucho sobre cosas sabrosas. Luego empezó a partir la masa porque era demasiado grande para el pescado. Pero entonces llamaron a la puerta y pidieron permiso para entrar.
Al abrir la puerta, la morena vio una mesa portátil frente a ella, llena de diversos platos. El sirviente entró en la habitación con comida. La muchacha estaba muy sorprendida. Ella no entendía lo que estaba pasando. Fago, que entró después del sirviente, dijo que el señor Terán había ordenado que se asegurara de comer. Luego el chico agregó que hoy ella no iría al patio, sino que estaría con el amo. La muchacha intentó aclararlo, pero el guardaespaldas le respondió que su majestad le contaría él mismo los detalles. Le siguieron varios sirvientes más con cajas. El hombre explicó que esas cajas rojas contenían regalos para ella de parte del señor Terán. Déjala mirar, ponerse lo que le guste y salir. La muchacha, todavía perpleja, asintió en señal de acuerdo. Fago cerró la puerta y caminó por el pasillo, pero recordando algo, regresó. Mirando hacia la habitación, agregó que ella debería dejar la comida con calma si de repente resultaba que había demasiada. No hay necesidad de forzarlo. Solu acababa de empezar a comer, y volviéndose hacia su guardaespaldas, le dijo que simplemente tenía mucha hambre. Después de salir de su habitación, Fago se dio cuenta de que se había preocupado en vano. No ha comido adecuadamente desde que llegó a Baekhyeguk, por lo que debe estar increíblemente hambrienta. Solu se comió hasta la última migaja. Estaba encantada de comer arroz por primera vez en mucho tiempo. Dándose golpecitos en el vientre lleno, finalmente se sintió viva. La niña pensó en Terán. Aunque es duro, parece amable porque me cuida mucho. Me da de comer y me trae ropa. Definitivamente no es malo. Al volver en sí, recordó que todavía necesitaba cambiarse de ropa y salir. Así que no hay tiempo para largas reflexiones. La morena comenzó a desempacar las cajas. Después de sacar toda la ropa, se agarró la cabeza y se preguntó por qué todas las faldas eran tan cortas. Al recordar que todas las chicas del patio vestían igual, me tranquilicé un poco. Supongo que las sirenas siempre llevan unos cortos como este. Después de volver a mirar toda la ropa, Solu se decidió por un vestido que era más largo que los demás. Fago estaba esperando a la chica fuera de la puerta cuando escuchó el sonido de pasos. El señor Terán se acercaba a él. El guardaespaldas le preguntó por qué venía allí. El señor respondió que llevaba mucho tiempo esperando, por lo que decidió preguntar si vendrían. El chico respondió que elegir un atuendo lleva tiempo, pero que debería salir pronto. Entonces la puerta crujió al abrirse, y todos los hombres miraron a su alrededor con atención. Solu salió de la habitación con un atuendo nuevo y con el cabello recogido. El vestido realzaba hermosamente su figura, dejando al descubierto sus esbeltas piernas. La larga cola en la parte trasera añadió un toque de sofisticación al look. La muchacha saludó al caballero. Tragó saliva nerviosamente al ver a la muchacha, mientras sentía una extraña excitación en el pecho. Solu se volvió hacia el maestro. No sabía si se le permitía hablar del regalo de esa manera, pero se preguntó si había otras prendas. La niña intentó bajarse la falda porque sus piernas estaban demasiado expuestas, y los zapatos eran muy incómodos por el extraño tacón. El rey la miró sorprendido, maldiciendo mentalmente. Parecía que no había pensado en el hecho de que la ropa en el continente y en Haeguk probablemente era muy diferente. Fago comentó alegremente que el caballero probablemente tenía prisa debido a los negocios. Solu le preguntó si hoy iría a otro lugar en lugar del patio. El guardaespaldas confirmó y agregó que en cuanto terminaran, el caballero inmediatamente le entregaría ropa más cómoda. Su majestad indignado preguntó por qué mentía tan gravemente. Después de todo, nunca se le había ocurrido. Fago pidió no interferir. Terán se dio la vuelta con la intención de irse. Dijo que ya llegaban muy tarde y que tenían que darse prisa. Solu lo siguió con paso inestable. Fago, mirándolos, se preguntó si el caballero podría manejarlo solo. La muchacha alcanzó al rey y le preguntó a dónde irían hoy. Su majestad, sin volverse, respondió que nada de eso. Exploremos juntos los alrededores de Haeguk. Será un paseo fácil con Cheon. La morena se rascó la nuca con desconcierto. La niña se dio cuenta de quién era Cheon cuando se acercaron a la serpiente marina. Recordó su vuelo anterior con Fago, cuando resultó herida y se cayó. Solu tragó saliva nerviosamente, ya que solo tenía malos recuerdos asociados a este animal. Terán acarició al animal. Luego puso su pie en el estribo y saltó hábilmente a la silla. Desde allí miró inquisitivamente a la niña y le preguntó por qué solo miraba y no subía. La morena respondió que Cheon era demasiado alto para ella. Ella intentó subirse, pero fue en vano. Un guardaespaldas apareció a lo lejos, y al ver los inútiles intentos de Solu por subirse a la silla, se dio cuenta de que sus preocupaciones no eran en vano.
Se volvió hacia el señor Teran y le pidió que se acercara un segundo. Acercándose al guardaespaldas, el rey le preguntó qué estaba pasando. El chico le explicó que Solu era demasiado baja para la cometa, por lo que necesitaba ayuda para subir. A esto su majestad respondió que Lady Yeoncho era libre de subir y viajar. Fago se dio cuenta de que ella era un caso especial. Luego susurró que las niñas se conmueven ante esas pequeñas cosas, así que hay que tener cuidado con Sol. Su majestad suspiró profundamente y comentó que esto era problemático. Luego preguntó dubitativamente si el chico tenía alguna experiencia comunicándose con chicas. Fago respondió que no debía preocuparse por eso. Ayer estudió literatura y ahora entiende perfectamente a las mujeres. Teran regresó con la muchacha y le pidió que se acercara. Ella preguntó qué pasó. Su majestad la levantó rápidamente y la sentó en la silla. Luego subió él mismo. Solu estaba sorprendido por sus acciones. Ella se preguntó por qué de repente hizo eso. Ella se asustó cuando él la levantó de repente. Teran se sentó en la silla y dijo: «Vámonos». El animal se levantó instantáneamente y voló a gran velocidad. Solu cerró los ojos con miedo. Condujeron incluso más rápido que la última vez. El rey le preguntó por qué había cerrado los ojos. Ella necesita echar un buen vistazo a su alrededor. La niña asintió y abrió un poco los ojos. Ella vio nubes flotando a la velocidad del rayo bajo sus pies. Por eso dijo que tenía miedo y pidió conducir un poco más lento. Su majestad preguntó por qué. La morena respondió que no podía mirar a ningún lado porque se movían tan rápido. Taeran retuvo un poco a Cheon y le preguntó si eso serviría. Solo pudo abrir completamente los ojos y mirar a su alrededor. Estaba encantada con el paisaje de montañas parcialmente ocultas por las nubes. La niña vio un paisaje así por primera vez en su vida. El rey se dio cuenta de que era el único que se lo mostraba. Solu preguntó cómo se llamaban los árboles brillantes que había visto la última vez. Él respondió que se llamaban Chakban. Todo Haeguk está cubierto de ellos. Ellos mismos brillan, por lo que brillan intensamente incluso en la noche. La morena expresó su comprensión de por qué no era tan oscuro y hermoso por la noche. Taeran pensó que esta chica no era constante. Hace apenas un minuto gritaba de miedo y ahora está encantada. Y ella se quejaba de su ropa, que le quedaba corta, pero ella la usa normalmente. Él ni siquiera se da cuenta de que sus piernas están tan desnudas y mira sus muslos por encima del sillín. De repente volvió a sentir una opresión en el pecho, como cuando la vio con su nuevo atuendo. Además tenía calor. Giró la cabeza vigorosamente de un lado a otro, preguntándose si se sentía mejor. Entonces Solu dijo que lo sabía todo. Aunque parezca grosero, en realidad es amable. El rey no entendió de qué estaba hablando. Volviéndose hacia él con una sonrisa en su rostro, ella le explicó que él había alimentado y vestido a la extraña, y que estaba cuidando muy bien de ella. Definitivamente no juzgan por palabras, sino por hechos. Su majestad quedó atónito por un segundo. Luego de repente tiró de las riendas y el animal se sacudió y salió corriendo hacia atrás a toda velocidad. Solu apretó con más fuerza la silla con horror, y preguntó por qué estaban corriendo de nuevo. El rey estalló en sudor frío y decidió que a ese paso pronto se desmayaría. Empezó a pensar seriamente qué hacer. De repente la niña, gritando que estaba asustada, se dio la vuelta y abrazó a Teran. Ella se apretó fuertemente contra él y le pidió que volara más despacio. Fue tan inesperado que Teran tiró de las riendas. El vuelo disminuyó la velocidad. Todavía aferrada a su amo, Solu abrió un ojo y notó que volaban más lento, alejándose un poco del hombre. La muchacha suspiró profundamente y se secó el sudor de la frente. Pero ella se volvió hacia su majestad y le preguntó cómo podía marcharse tan repentinamente. El rey estaba en estupor. La niña le preguntó cómo se sentía y le tomó la temperatura en la frente. Ella notó que él estaba sonrojado. El hombre apartó bruscamente su mano y le preguntó groseramente cómo se atrevía a tocar el rostro de otra persona, de manera tan poco ceremoniosa. La morena se dio la vuelta y se disculpó. Ella decidió que él estaba muy enojado. Pronto el rey regresó al palacio. El guardaespaldas sorprendió a Teran desenganchando la cometa. Se sorprendió porque el señor dijo que regresaría solo por la noche. Y como todavía era mediodía, preguntó por qué había regresado temprano. El rey lo miró con extrañeza, pero no dijo nada. Fago preguntó qué pasó. Su majestad respondió que no había sucedido nada. Llevó a la niña al patio y regresó. El chico pensó que si nada hubiera pasado no habría estado tan emocionado. Teran caminó hasta el establo y rápidamente bajó el arnés. Se tensó, tratando de ordenarse.
Era la primera vez que su majestad sufría un ataque de este tipo. Nunca había tenido síntomas como estos antes. Su corazón latía tan fuerte que se sentía enfermo. El rey asumió que la conversión a la oscuridad ya había comenzado. Sonriendo amargamente, se dio cuenta de que su hora de muerte realmente estaba cerca. En ese momento, en la oficina principal de la granja, Soldam estaba dando instrucciones. Le pidió a la criada que se hiciera cargo de cualquier cosa que pudiera causar inconvenientes a los huéspedes. Mirando a lo lejos, vio una especie de silueta balanceándose. Al mirar más de cerca, su majestad reconoció a Soya. La niña se balanceaba violentamente de un lado a otro. Todo estaba borroso ante sus ojos. La morena cayó de rodillas y vomitó sobre la acera. La rubia corrió hacia la niña y le preguntó si estaba bien. Todo su cuerpo temblaba. Soyu lo miró con un rostro de color extraño y apenas lo reconoció. Pero ella respondió que todo estaba bien. Luego añadió que simplemente estaba mareada. El hombre preguntó quién podría traerle algo de agua. La niña se negó. Soyu le agarró la cabeza y le dijo que si lo hubiera sabido no habría desayunado tan fuerte. Soldam preguntó qué pasó. Después de todo, se suponía que debía estar examinando a Heguk con Taerano. La morena bajó la mirada con tristeza y respondió que al principio se alegró mucho cuando le contó del paseo de la mañana. Pero cuando viajaban en Cheon, el caballero de repente se enfermó. Así que la dejó aquí y se fue volando. Soldam pensó que este Teran había vuelto a hacer las cosas a su manera. Él le enseñó mucho. Solu sonrió y lamentó no poder verlo todo. Pero aún tenía mucho que aprender aquí. Y ella se siente más tranquila con el señor Banju. La rubia respondió que ya que no iba a saludarla, no había necesidad de esforzarse demasiado. La morena se puso de pie y comenzó a apresurar al caballero. Un auténtico Banju pasaba por allí cerca. Al oír su nombre se detuvo y miró más de cerca. En ese momento la muchacha le preguntó a Soldam qué podía hacer. El hombre pensó unos segundos y luego dijo que solo había un asunto importante para ella. Solu sonreía con anticipación. El caballero dijo que necesitaba estudiar las preferencias de los invitados. La niña se sorprendió. Soldam le pidió que mirara hacia atrás. Pasó caminando una mujer importante vestida con túnicas largas y con cabello morado. Dijo que era un invitado del país vecino de Yangguk. A Solu se le cayó la mandíbula ante la elegancia de la mujer. El rey explicó que este invitado era muy rico. Ella siempre se mueve con una multitud de personas que la acompañan, por lo que es muy importante para el patio. Solu aclaró que necesita conocer los gustos de este tipo de invitados. El hombre lo confirmó. Dijo que el patio está solo en Haeguk, pero debido a los rumores de su prosperidad, existe la posibilidad de que también se empiecen a abrir granjas en otros países. La muchacha sugirió que entonces podrían atraer a todos los clientes. Soldam estuvo de acuerdo con ella y dijo que es por eso que ella debe asumir un papel muy importante. El rubio sonrió. Conocía los gustos de los invitados y todo desde hacía tiempo, y no había necesidad de preocuparse por eso. Señaló las ventanas del piso superior y dijo que su lugar de trabajo estaría allí. Desde allí todo es visible a simple vista, lo que resulta ideal para estudiar a los huéspedes. Soldam sugirió que ella fuera allí. Al subir a la habitación, Solu vio que efectivamente se podía ver todo el patio. Dijo que la habitación era sencilla y ordenada, y preguntó quién había vivido allí antes. El rey respondió que esta era la habitación de Lord Terano. La niña estaba muy sorprendida. La rubia le dijo que no se preocupara. Esta sala está siendo utilizada actualmente por el señor Soldam, por lo que nadie debería venir. La niña se disculpó y le pidió que no pensara que estaba siendo incómoda con el señor Terano. Luego le preguntó si había algo que debía tener en cuenta a la hora de trabajar. Su majestad dijo que no se debe hablar de repente con los invitados, porque para ellos los desconocidos significan peligro y reaccionan bruscamente. Por lo tanto, es importante aprender sobre ellos mediante la observación. La niña entendió por qué hablaba de estudiar a los invitados. El hombre le deseó buena suerte en su trabajo y le dijo que por ahora se dedicaría a sus propios asuntos. Cuando la puerta se cerró detrás de él, Solu regresó a la ventana. Decidió que ya que le habían confiado tal tarea, no la defraudaría. Ella estudiará todos y cada uno de ellos. Después de media hora de observación, su inspiración desapareció. Prácticamente no había nadie allí, ni invitados, ni siquiera un pez. Ella se quedó dormida por aburrimiento. De repente, la puerta se abrió y un hombre desconocido vestido de negro, con un sombrero ancho con velo y una venda sobre un ojo entró en la habitación. Solu se sorprendió por el extraño,
porque el señor Banju dijo que nadie vendría. Entonces adivinó que debía ser el señor Soldam. La muchacha se acercó a él y lo saludó llamándolo señor Soldam. Ella dio su nombre y dijo que a partir de hoy trabajaría en el patio. El hombre la miró extrañado y no dijo nada. Pasando junto a ella, se sentó a la mesa. El verdadero Soldam entró en la habitación en ese momento y vio a un hombre sentado a la mesa, con Zoya a su lado, ofreciéndole una taza de té. Ella lo llamó señor Soldam y le pidió que dijera algo. Al acercarse, el rubio reconoció al hombre como Banya. Al notar un movimiento lateral, solo miró hacia atrás y vio al rey. Ella se dirigió a él como señor Ban. Ante esto, el verdadero dueño del nombre giró la cabeza y los miró por debajo de su sombrero. La muchacha intentó explicarle que había llegado el señor Soldam, pero el rey no la escuchó y rápidamente dio la vuelta y se acercó al hombre de negro. Con una dulce sonrisa, le tomó la mano y le pidió que saliera un momento. Arrastrando al extraño de la mano hacia la salida, le dijo a Saúl que serían rápidos. La muchacha se despidió del señor Soldam. La puerta se cerró rápidamente detrás de ellos, dejando a la chica confundida. Tocándose la nuca confundida, pensó que había hecho algo mal. Todavía tirando de la mano de Banya, su majestad le preguntó por qué había aparecido de la nada, como un muñeco de sorpresa. Luego se disculpó y dijo que ya tenía poco tiempo y pidió venir en otro momento. Y en general es mejor avisar de la visita con antelación. Banju apartó la mano y se detuvo. Dijo que Soldam le debía una explicación de por qué esta chica lo llamaba con un nombre falso. Su majestad se rió y dijo que debía haberlos confundido, ya que parecían muy similares. Banju lo miró con su único ojo y le preguntó en qué se parecían. Soldam no perdió la compostura y respondió que ambos eran guapos. El hombre se rió entre dientes. Luego pinchó al rey en el pecho con su dedo y le dijo que no fuera astuto, y que le explicaría todo apropiadamente más tarde. Y también advirtió que si su majestad de repente hacía algo malo, no lo dejaría pasar. Soldam empezó a darse cuenta de que las cosas se habían vuelto más complicadas. Con fingida alegría, preguntó por quién lo tomaba. La rubia regresó a la habitación. Solu, que estaba de pie en el balcón, miró hacia atrás cuando lo escuchó regresar. Ella preguntó si era el señor Soldam. El rey bajó la mirada y suspiró profundamente. Comprendió que tenía que dejar todo al descubierto. Por eso empecé a decirle que tenía que confesárselo. Pero la muchacha lo interrumpió. Con expresión pensativa en su rostro, notó que el señor Soldam parecía demasiado frío para ser un buen hombre. Tampoco vio ningún signo de pereza o de amor especial por las mujeres. Ella pensó que no era tan terrible. Luego se disculpó por interrumpirlo. El rey se rió y dijo que no era el señor Soldam sino su amigo. Decidió no apresurarse a confesar por ahora. Todavía habría una posibilidad. La niña se alegró de estar equivocada. La rubia notó que parecía estar haciendo un buen trabajo. Solu recordó sus deberes. Dijo molesta que no había visto un solo visitante durante todo este tiempo. Por lo tanto, supuse que tal vez todos los clientes ya habían sido engañados. Soldam, intentando contener la risa, le pidió a la muchacha que no se preocupara. Explicó que esta era la oficina principal, donde solo llegaban invitados adinerados, por lo que había pocos visitantes. Solu estaba encantada porque decidió que, efectivamente, todos ya habían sido atraídos. El hombre le dijo nuevamente que no se preocupara, sino que simplemente trabajara duro. La muchacha en el trabajo no se dio cuenta de que había llegado la noche. El rey le preguntó si estaba a la altura de la tarea. Solu confirmado. Estaba interesada en estudiar a los invitados, y memorizar con ayuda de dibujos trae resultados. Así, charlando de las pequeñas cosas que habían sucedido durante el día, pasearon por las aceras del patio. Al acercarse a la puerta, la niña les agradeció por despedirla y dijo que llegaría sola. El hombre dijo que la acompañaría hasta el palacio. De lo contrario, ella podría desmayarse. La niña respondió con seguridad que todo estaría bien, ya que allí ni siquiera había tigres. Soldam se sorprendió cuando oyó hablar de los tigres. Entonces notó sangre en sus talones. Solu levantó la pierna y dijo que era porque había estado usando zapatos nuevos todo el día. El rubio comenzó a insistir en que la llevaría allí después de todo. La niña le respondió que no se preocupara, solo lo frotó un poco, diciendo, «¡Qué terca es!». El hombre se arrodilló, le tomó el pie y le quitó el zapato. Luego le vendó la herida de la pierna con un pañuelo. Y le dijo que lo procesara tan pronto como llegara al palacio. Y le deseó un buen viaje. Solu le dio las gracias. Ella se sorprendió mucho cuando de repente él cayó de rodillas. Decidió llegar rápido a casa
ya que no podía molestar a tan buena persona. De camino al palacio, la morena escuchó un sonido rápido encima de ella. Al abrir la puerta miró hacia arriba para ver qué era, pero al no notar nada, la niña entró y se quedó congelada en la entrada. Había árboles chacban brillantes por todas partes. Ella saltaba alegremente de un árbol a otro. Entonces Solu vio flores brillantes debajo. Ella se sentó junto a uno de ellos. La niña decidió que estas eran las flores brillantes de Chakban. Ella tocó la flor con cuidado. Al oír un crujido detrás de ella, la morena miró hacia atrás y vio la silueta de un hombre. Cuando se acercó a la luz, reconoció al señor Terán. Solu preguntó qué estaba haciendo allí. Dijo que ella tenía que regresar inmediatamente después del trabajo. Y también le preguntó qué estaba haciendo allí por la noche. Solu sonrió y respondió que estaba mirando las flores y los árboles chawan de los que le había hablado esa mañana. Entonces me di cuenta de que parecía estar mejorando. El caballero frunció el ceño y girándose solo de vez en cuando, dijo que nos fuéramos rápido, porque ya era tarde. Pensó que lo que había sucedido por la mañana debería haber mejorado. Cuando se calmó, los síntomas físicos también desaparecieron, pero tan pronto como Taeran recordó esa escena, sintió calor nuevamente y pareció que se estaba volviendo loco. Entonces oyó un sonido extraño y sordo. Al mirar hacia atrás, el rey vio que Solu se había desmayado. La única pregunta que le interesaba era ¿por qué ahora? La levantó en sus brazos y la llevó al palacio. La niña empezó a recobrar el sentido poco a poco. Se sentía cómoda, como en los brazos de su padre, que la abrazaba cuando era niña. El rey abrió las puertas y Soldam lo esperaba en la habitación, hojeando un libro. Al ver a Teran entrar, sonrió. El rey Baekguk se dio cuenta de que el invitado todavía estaba allí. El rubio cerró el libro de golpe y respondió que aún no habían hablado. Teran frunció el ceño y le preguntó si volvería a molestarlo. Su amigo llegó tan rápido, como si tuviera algún asunto urgente. Parece que no le bastó con simplemente despedirla. Soldam, ignorando su pregunta, preguntó cómo estaba Solu. Teran le preguntó enojado si siquiera lo estaba escuchando. Pero él respondió que ella había perdido el conocimiento en el camino, por lo que la confió a Fago y vino. El rey de Cheongguk dijo pensativamente que lo sabía. El dueño del palacio respondió que si ya había terminado de insistir, debía regresar rápidamente al patio. Pero Soldam dijo que aún no había terminado. Hoy todo volvió a fallar por los caprichos de Taran. Así que mañana al menos déjalo ir con ella a dar un paseo en bote. El rey Baekguk se estremeció y frunció el ceño. Le preguntó a su amigo si realmente pensaba que no tenía nada que hacer. El rubio puso los ojos en blanco y dijo que entonces podría morir. Teran rió entre dientes y se dio la vuelta. Soldam preguntó por qué su majestad se sentía ofendido, ya que había dicho las cosas como eran. El rey guardó silencio durante un minuto, y luego explicó que cuando estaba con ella, su cuerpo se comportaba de manera extraña. El rubio le preguntó qué quería decir. Taeran dijo que no fue su capricho haberla enviado lejos esa mañana. Después de mirar accidentalmente sus piernas desnudas, sintió una opresión en el pecho y parecía que estaba a punto de estallar. Al recordar esos sentimientos, el caballero bajó la cabeza abatido. Entonces ni siquiera podía respirar adecuadamente. Taeran entendió que eso no estaba bien, pero al imaginarlos juntos se volvió físicamente difícil para él. El hombre respiró profundamente y preguntó con tristeza si eso también era parte de la maldición. El rey de Cheongguk se cruzó de brazos y notó que se había enamorado de Sola. Deran se giró bruscamente y preguntó qué significaba eso. Soldam respondió que quizá era aún mejor así, ya que no había olvidado lo que le había sucedido a una muchacha a la que le habían arrebatado el corazón. Su majestad se lanzó a ello, sabiendo que a ambos les esperaba un final trágico. Así que es mejor llenar el corto tiempo juntos solo con recuerdos felices. En ese caso, lo mínimo que puede hacer por Solu es ser sincero. Luego preguntó por qué no se centraba en sus sentimientos. Teran pidió no decir tonterías. Él se conoce mejor que nadie, no tiene sentimientos por esta chica. Alejándose nuevamente de su amigo, dijo que él mismo era un tonto por haberle preguntado. Soldam respondió con calma que, en cualquier caso, no estaba siendo honesto. A la mañana siguiente en el patio, Solu utilizó dibujos para clasificar a los invitados. El hombre rubio la encontró haciendo esto cuando entró en la habitación. Al verlo, la muchacha saltó inmediatamente. Al notar la cantidad de bocetos que había hecho, Soldam se sorprendió de lo mucho que ya había logrado hacer antes del almuerzo. La niña sonrió y dijo que no sabía qué tan bien lo hizo, pero que hizo lo mejor que pudo. Luego agregó que por la mañana,
El señor Teran le dijo que regresara al palacio después del almuerzo porque había asuntos pendientes. La rubia se sorprendió al oír esto. La muchacha dijo que el caballero de repente le ofreció ir a pasear en bote. Dirigiéndose hacia la salida, el hombre sonrió al ver que su amigo todavía le obedecía obedientemente. El rey le pidió que esperara allí un rato. La niña se sorprendió. Tiró de la cuerda y dijo que no tardaría mucho, solo un poquito. Unas chicas con cajas entraron a la habitación. Solda me explicó que necesitaba vestirse apropiadamente porque iba a salir a divertirse. Solyu miró con admiración a las muchachas que entraron. Eran muy hermosas. Las damas la rodearon, admirando lo linda que era. Después de sentarla en una silla, comenzaron a examinarle el rostro y a revisarle el cabello. Soldam observó con interés el proceso de preparación de Solyu. Decidió averiguar qué pensaba realmente Taeran.